A finales del siglo XII, cuando Europa y China vivían aisladas una de otra, todo comenzó con un nombre que resonaría por generaciones: Genghis Khan. Nacido como Temujin en 1162, este guerrero forjado en la dureza de las estepas logró lo imposible: unificar tribus mongolas que durante siglos se habían destruido en guerras interminables. Sus ejércitos, con tácticas revolucionarias de movilidad y comunicación, conquistaron territorios desde China hasta el este europeo en apenas 3 generaciones, un ritmo de expansión nunca antes presenciado. Y no fue solo guerra. Los mongoles transformaron el mundo. Facilitaron la transferencia de tecnologías como la pólvora y la imprenta hacia Occidente. Expandieron rutas comerciales transcontinentales y establecieron la legendaria Pax Mongolica, un período de estabilidad que permitió el flujo de ideas, mercancías y conocimiento a través de la vasta ruta de la seda. Incluso tras su fragmentación en el siglo XIV, el legado mongol continuó a través de imperios sucesores como los mogoles en India y los Yuan en China. Imagina por un momento las estepas mongolas del siglo XII, un océano de hierba dorada que se extiende hasta donde alcanza la vista, interrumpido solo por las siluetas de los jinetes nómadas y sus rebaños. En este mundo sin fronteras fijas, donde la supervivencia dependía de la fuerza del brazo y la velocidad del caballo, nació Temujin en el seno de una familia de jefes tribales. Su padre, Yesugei, era un guerrero respetado del clan Borjigin, pero en las estepas el respeto se ganaba día a día con la punta de la lanza. El presagio del coágulo de sangre no tardó en manifestarse. Cuando Temujin tenía apenas 9 años, su mundo se desmoronó de la manera más cruel posible. Su padre fue envenenado en 1171 por miembros de la tribu tatar durante lo que parecía ser una celebración pacífica. La muerte de Yesugei no fue solo la pérdida de un padre, fue la sentencia de muerte social para toda su familia. En las estepas, un clan sin un líder fuerte era como una oveja sin pastor entre los lobos. La transformación de Temujin de niño privilegiado a paria fue brutal e inmediata. Los seguidores de su padre, que hasta ayer le juraban lealtad, abandonaron a su familia como ratas huyendo de un barco que se hunde. Su madre, Huelun, una mujer de fiereza legendaria, se encontró sola con varios hijos pequeños, sin protección, sin recursos y con el invierno mongol acechando como una bestia hambrienta. Pero aquí es donde comienza realmente la forja del futuro conquistador del mundo. Los años que siguieron fueron una escuela de supervivencia que ningún libro podría enseñar. Huelun, con una determinación que rayaba en lo sobrehumano, mantuvo a su familia viva cazando roedores, pescando con las manos desnudas y recolectando raíces en la tierra helada. Temujin aprendió que en este mundo la compasión era un lujo que solo los poderosos podían permitirse. Cuando tenía apenas 13 años, mató a su medio hermano Bekter durante una disputa por comida. Un acto que horrorizó a su madre, pero que reveló la frialdad calculadora que lo caracterizaría toda su vida. Estos años de hambre y humillación no quebraron a Temujin, lo templaron como el hierro en la fragua. Cada insulto recibido, cada noche pasada con el estómago vacío, cada momento de desesperación se transformó en combustible para una ambición que eventualmente consumiría continentes enteros. La ley de las estepas era simple y brutal. Solo los fuertes sobreviven. Y Temujin había decidido no solo sobrevivir, sino dominar. En este infierno de abandono y desesperación, nació la semilla de lo que se convertiría en el imperio más grande que el mundo había conocido. La adolescencia de Temujin estuvo marcada por una lección que definiría toda su filosofía de liderazgo. En las estepas, la lealtad era más valiosa que el oro, pero también más rara que los diamantes.
Su primera gran prueba llegó cuando fue capturado por los Taichut, una tribu que había sido enemiga de su padre. Lo que siguió fue una humillación diseñada para quebrar su espíritu. Fue exhibido como un trofeo, forzado a cargar un pesado yugo de madera alrededor de su cuello, símbolo de su esclavitud. Pero los Taichut subestimaron gravemente al joven que tenían entre sus garras. Una noche, durante una celebración en la que sus captores estaban ebrios de airag, leche de yegua fermentada, Temujin ejecutó una fuga que se convertiría en leyenda. Con el yugo aún en su cuello, logró escabullirse de la celebración y se sumergió en un río helado, respirando a través de un hueco en el hielo hasta que sus perseguidores se cansaron de buscarlo. Este escape no fue solo una hazaña física, fue una declaración de que Temujin nunca más sería víctima de nadie. La libertad le trajo aliados inesperados, pero también le enseñó que en el juego del poder, los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana. Su primer aliado verdadero fue Boorchu, un joven de noble corazón que lo ayudó a recuperar caballos robados sin pedir nada a cambio. Esta lealtad desinteresada impresionó tanto a Temujin que Boorchu se convertiría en uno de sus generales más confiables. Pero fue su relación con Yamuka la que realmente moldearía su comprensión de la traición y la ambición. Yamuka no era un aliado cualquiera, era su anda, su hermano de sangre, unido por juramentos sagrados que los convertían en hermanos más cercanos que los de sangre. Juntos cazaban, guerreaban y soñaban con conquistar las estepas. Pero había una tensión subyacente en su relación. Ambos eran líderes naturales, ambos tenían seguidores leales, y las estepas rara vez eran lo suficientemente grandes para dos soles. Su amistad era genuina, pero estaba construida sobre los cimientos inestables de ambiciones rivales que eventualmente colisionarían como dos tormentas. El punto de quiebre llegó en 1178 con el secuestro de Borte, la esposa de Temujin, por parte de los Merkits. Este no fue solo un robo, fue una declaración de guerra personal. Los Merkits estaban vengando una antigua afrenta. El padre de Temujin había robado a su madre de los Merkits años atrás. Ahora el ciclo de venganza continuaba, pero Temujin no era su padre. Con la ayuda de Yamuka y las fuerzas de Togril, un viejo aliado de su padre, lanzó un ataque tan feroz y coordinado que rescató a Borte y masacró a los Merkits en una demostración de poder que resonó por todas las estepas. Esta victoria no solo recuperó a su esposa, estableció a Temujin como una fuerza a tener en cuenta y sembró las primeras semillas de la lealtad que eventualmente unificaría Mongolia bajo su bandera. Las estepas mongolas del siglo XII eran un tablero de ajedrez gigantesco, donde las piezas eran tribus enteras y cada movimiento podía significar la diferencia entre la gloria eterna y el olvido absoluto. Temujin había demostrado su valor rescatando a Borte, pero esto solo lo convirtió en un jugador más en un juego que había durado siglos. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentar las derrotas más amargas de su vida, lecciones escritas en sangre que lo transformarían de guerrero tribal en estratega genial. La primera de estas lecciones llegó en 1187, en la batalla de Dalam Balhut, donde se enfrentó cara a cara con su antiguo hermano de sangre, Yamuka. La ruptura entre ellos había sido inevitable. Dos lobos alfa no pueden liderar la misma manada. Yamuka, carismático y cruel, había reunido una coalición de tribus descontentas con el ascenso de Temujin, argumentando que este hijo de un jefe menor amenazaba el orden tradicional de las estepas. La batalla fue feroz, con miles de jinetes chocando en una sinfonía de acero y gritos de guerra, pero terminó en desastre para Temujin. Sus fuerzas fueron dispersadas, muchos de sus seguidores murieron y él mismo tuvo que huir como un fugitivo en la noche.
Esta derrota podría haber sido el fin de cualquier otro líder, pero Temujin convirtió la humillación en combustible. Pasó los siguientes años en las montañas, reuniendo a los dispersos, sanando heridas tanto físicas como del orgullo. Y más importante, aprendiendo. Observó que Jamuka, a pesar de su victoria, había cometido un error fatal. Después de capturar a algunos seguidores de Temujin, los había ejecutado hirviéndolos vivos, un acto de crueldad que horrorizó incluso a sus propios aliados. Temujin tomó nota mental. La crueldad tenía su lugar, pero la crueldad gratuita creaba enemigos innecesarios. Su siguiente gran prueba llegó en la forma de los tatars, la misma tribu que había envenenado a su padre. En 1202, Temujin lanzó contra ellos una campaña de exterminio que fue más que guerra, fue venganza destilada en su forma más pura. No se contentó con derrotarlos. Los borró de la faz de la tierra de una manera tan sistemática que el nombre tatar se convirtió en sinónimo de aniquilación total. Pero aquí reveló otra faceta de su genio. Mientras masacraba a los adultos, adoptó a los niños huérfanos en su propio clan, transformando a los hijos de sus enemigos en sus futuros guerreros. La lección final de este período llegó con Togril, el viejo aliado de su padre que lo había ayudado a rescatar a Börte. Togril era como un padre adoptivo para Temujin, pero el poder corrompe incluso las relaciones más sagradas. En 1203, en las arenas de Kalakaljid, Togril traicionó a Temujin en favor de Jamuka, creyendo que podía usar a ambos jóvenes líderes para sus propios fines. La batalla que siguió fue otra derrota devastadora para Temujin, pero esta vez la traición dolió más que la pérdida militar. Sin embargo, Togril había subestimado la capacidad de recuperación de su hijo adoptivo. Un año después, Temujin regresó como una tormenta vengativa, derrotó y ejecutó a Togril, y finalmente, en 1204, cazó a Jamuka hasta su refugio final. La ejecución de su antiguo hermano de sangre fue el último acto de la guerra tribal que había definido su juventud. Con Jamuka muerto, el camino hacia la unificación de Mongolia estaba despejado, pavimentado con las lecciones sangrientas de la traición, la venganza y la supervivencia. El año 1206 marca uno de los puntos de inflexión más significativos en la historia de la humanidad, aunque en ese momento muy pocas personas comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo en las remotas estepas de Mongolia. Después de décadas de guerra, traición y supervivencia, Temujin había logrado lo imposible: unificar bajo su liderazgo a las tribus mongolas que durante siglos habían estado fragmentadas en conflictos internos. Pero la verdadera genialidad de este momento no residía solo en la conquista militar, sino en la transformación política y social que estaba a punto de desencadenar. La Gran Asamblea, o Kurultai, se celebró en las sagradas montañas de Burkhan Khaldun, el mismo lugar donde Temujin había buscado refugio durante sus años más oscuros. Miles de guerreros de todas las tribus mongolas se reunieron bajo el cielo eterno azul, creando un mar de fieltro, cuero y acero que se extendía hasta el horizonte. La tensión era palpable. Muchos de estos hombres habían sido enemigos mortales apenas años antes, y ahora estaban siendo llamados a reconocer a uno de los suyos como su líder supremo. Pero Temujin había demostrado algo que trasciende la mera fuerza bruta. Había demostrado que podía ganar cuando los chamanes proclamaron a Temujin como Genghis Khan, gobernante universal. No estaban simplemente coronando a otro jefe tribal. Estaban anunciando el nacimiento de una nueva forma de poder que combinaría la ferocidad nómada con una visión organizacional que rivalizaría con las civilizaciones sedentarias más sofisticadas. El nombre mismo era revolucionario, mientras que los títulos tradicionales mongoles se referían al liderazgo de clanes específicos.
Genghis Khan implicaba autoridad sobre todos los pueblos bajo el cielo eterno, una ambición que habría parecido delirante de no ser por los logros militares que la respaldaban. Pero Genghis Khan entendía que la unificación verdadera requería más que victorias militares. Requería la creación de nuevas estructuras que reemplazaran los viejos lazos tribales. Su primera gran innovación fue el Código Yasa, un sistema legal revolucionario que establecía principios de justicia y tolerancia religiosa que eran extraordinariamente avanzados para su época. El Yasa no solo regulaba la conducta militar y civil, establecía la meritocracia como principio fundamental del nuevo Estado mongol. Ya no importaba de qué tribu venías o quién era tu padre. Lo que importaba era tu habilidad, tu lealtad y tu disposición a servir al imperio. Simultáneamente, Genghis Khan implementó reformas que transformarían a los mongoles de una colección de tribus nómadas en la máquina militar más eficiente del mundo medieval. Creó el sistema YAM, una red de comunicaciones que utilizaba jinetes de relevo para transmitir mensajes a través de distancias continentales en cuestión de semanas. Adoptó la escritura uigur para la administración del imperio, reconociendo que un Estado verdadero necesitaba registros escritos y comunicación estandarizada. Reorganizó completamente la estructura militar, rompiendo los viejos lazos tribales y creando unidades basadas en el sistema decimal. Escuadrones de 10, compañías de 100, regimientos de 1000 y divisiones de 10.000. Esta reorganización no solo mejoró la eficiencia militar, destruyó para siempre el sistema tribal que había mantenido divididos a los mongoles durante siglos. En las montañas sagradas de Burhan Khaldun, no solo había nacido un nuevo líder, había nacido una nueva nación destinada a conquistar el mundo conocido. Con las tribus mongolas finalmente unidas bajo su liderazgo, Genghis Khan se encontraba ante una encrucijada histórica que definiría no solo su legado personal, sino el destino de Eurasia durante los siguientes siglos. Las estepas, que durante tanto tiempo habían sido tanto su hogar como su prisión, ya no podían contener las ambiciones de un imperio naciente que contaba con la máquina militar más letal de su época. Pero su primer objetivo no fue China o Persia, como muchos esperarían. Fue Xixia, un reino tangut que controlaba las rutas comerciales a lo largo de la ruta de la seda y que había cometido el error fatal de subestimar al nuevo poder que emergía de las estepas. La campaña contra Xixia, que se extendió desde 1205 hasta 1209, fue más que una simple conquista. Fue la primera demostración al mundo civilizado de lo que significaba enfrentarse al genio militar mongol. Los tanguts de Xixia eran un pueblo sofisticado, con ciudades fortificadas, agricultura avanzada y un ejército bien entrenado que incluía tanto caballería como infantería pesada. Sus líderes, seguros detrás de sus murallas de piedra y protegidos por siglos de tradición militar, probablemente vieron a los mongoles como otra horda bárbara más que eventualmente se cansaría y regresaría a las estepas. No podrían haber estado más equivocados. Genghis Khan abordó la conquista de Xixia con la misma metodología implacable que había utilizado para unificar Mongolia. Sus jinetes, cada uno capaz de cabalgar durante días sin descanso y cambiar entre múltiples monturas para mantener la velocidad, aparecían donde menos se los esperaba como fantasmas de la estepa. Utilizaron tácticas de guerra psicológica que eran tan efectivas como sus arcos. Ciudades que se resistían eran saqueadas tan completamente que las ciudades vecinas preferían rendirse antes que enfrentar el mismo destino. Los mongoles no solo conquistaban territorio, conquistaban mentes a través del terror calculado. La campaña culminó con la sumisión del rey Tangut, quien se vio obligado a reconocer la supremacía mongol.
y proporcionar tributo regular en forma de bienes, soldados y, crucialmente, conocimiento. Los Tanguts poseían tecnología de asedio, experiencia en guerra urbana y conocimientos de las rutas comerciales que conectaban China con Asia Central. Genghis Khan, con su genio para la asimilación, absorbió estas innovaciones en su propio sistema militar, transformando a sus guerreros nómadas en una fuerza capaz de conquistar tanto ciudades como estepas. Paralelamente, envió a su hijo mayor, Jochi, en una campaña igualmente importante pero menos conocida hacia el norte, contra los pueblos de los bosques, los kirguises, buryats y otras tribus siberianas que controlaban las rutas comerciales hacia las regiones árticas. Esta campaña de 1207 fue una demostración de la versatilidad mongol. Mientras que Xi Xia los había enfrentado a la guerra de asedio y la diplomacia urbana, los pueblos del bosque los desafiaron con guerra de guerrillas en terreno boscoso que era completamente diferente a las estepas abiertas. Sin embargo, la adaptabilidad mongol prevaleció una vez más. Jochi no solo conquistó estos territorios, estableció un sistema de administración que permitía a los pueblos locales mantener sus tradiciones mientras pagaban tributo al Khan. Estas primeras conquistas fueron mucho más significativas de lo que su alcance geográfico podría sugerir. Establecieron los patrones que definirían todas las futuras conquistas mongolas: velocidad de movimiento, adaptabilidad táctica, integración de tecnologías locales y, más importante, la transformación de enemigos derrotados en recursos del imperio. Cada victoria no solo añadía territorio al imperio naciente, añadía capacidades, conocimientos y guerreros que harían que la siguiente conquista fuera aún más devastadora. El mundo aún no lo sabía, pero la máquina de guerra que había derrotado a Xi Xia y los pueblos del bosque estaba apenas calentando para las conquistas que redefinirían el mapa de Eurasia. Cómo un ejército de nómadas logró destruir las civilizaciones más poderosas de su época. Después de sus primeras victorias contra Xi Xia y los pueblos del bosque, Genghis Khan había demostrado que sus guerreros podían adaptarse a cualquier terreno y derrotar a cualquier enemigo. Pero lo que vino después superaría todas las expectativas y cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el mundo conocido. Esta es la historia de cómo las estepas mongolas se convirtieron en el epicentro de una tormenta que devastaría imperios milenarios y aterrorizaría a continentes enteros. El año 1211 marcó el comienzo de una de las campañas militares más devastadoras en la historia de China, cuando Genghis Khan dirigió su mirada hacia el sur, hacia el imperio Jin, que gobernaba el norte de China. Los Jin, descendientes de los Jurchen, habían construido uno de los estados más poderosos del mundo medieval, con ciudades fortificadas que parecían impenetrables, ejércitos numerosos equipados con la mejor tecnología militar de la época y murallas que habían resistido invasiones durante siglos. Para los cortesanos en Zhongdu, la actual Beijing, los mongoles no eran más que otra tribu bárbara que eventualmente se cansaría y regresaría a sus tiendas. Estaban a punto de descubrir lo terriblemente equivocados que estaban. La guerra comenzó con un movimiento que definiría toda la estrategia mongol en China: la captura del paso de Huyong por parte de Hebe, uno de los generales más brillantes de Genghis Khan. Este no era simplemente un paso de montaña, era la llave que abría la puerta a toda China septentrional. Los Jin habían fortificado el paso con murallas masivas, torres de vigilancia y guarniciones que parecían impenetrables. Pero Hebe utilizó una táctica que se convertiría en marca registrada mongol: la finta y el engaño. Fingió retirarse en derrota, atrayendo a las fuerzas Jin fuera de sus fortificaciones, solo para volverse y aniquilarlas en campo abierto, donde la caballería mongol tenía ventaja absoluta.
Con el paso capturado, el corazón de China quedó expuesto como una herida abierta. Lo que siguió fue una demostración sistemática de cómo la movilidad y la brutalidad podían triunfar sobre los números y las fortificaciones. Los mongoles no intentaron sitiar cada ciudad. En su lugar, devastaron el campo circundante, cortando las líneas de suministro y creando una crisis de refugiados que colapsó la infraestructura Jin desde adentro. Ciudades enteras fueron abandonadas por sus habitantes, que huían aterrorizados por las historias de masacres mongolas. Aquellas que resistían enfrentaban un destino que se convertiría en leyenda negra. Saqueo total, masacre sistemática y destrucción tan completa que algunas ciudades nunca se recuperaron. El clímax de esta campaña llegó en 1215 con el saque de Chengdu, una de las ciudades más grandes y ricas del mundo medieval. Durante meses, los mongoles habían sitiado la capital Jin, utilizando ingenieros chinos capturados para construir armas de asedio que rivalizaban con cualquier cosa que Europa o el Medio Oriente pudieran producir. Cuando las murallas finalmente cedieron, lo que siguió fue una orgía de destrucción que duró semanas. Los palacios imperiales, con sus tesoros acumulados durante siglos, fueron saqueados completamente. Las bibliotecas, repositorios de milenios de conocimiento chino, fueron quemadas. La población civil fue masacrada en números que los cronistas de la época apenas se atrevían a registrar. Pero la conquista de China septentrional no se completó hasta 1234, durante el reinado de Ogedei, el sucesor de Genghis Khan. La campaña final contra los Jin reveló otra dimensión del genio mongol, su capacidad para la guerra prolongada y la administración de territorios conquistados. Los mongoles no se limitaron a saquear y retirarse. Establecieron un sistema de gobierno que combinaba la eficiencia administrativa china con la autoridad militar mongol. Incorporaron ingenieros, administradores y soldados chinos en su ejército, multiplicando exponencialmente su capacidad militar. La caída final de los Jin no fue solo la conquista de un territorio, fue la absorción completa de una civilización milenaria en la máquina de guerra mongol. El mundo civilizado había recibido su primera lección sobre lo que significaba enfrentarse a los herederos de las estepas. Y la lección estaba escrita en sangre y cenizas que se extendían desde las murallas de Beijing hasta las montañas de Manchuria. Si la conquista de China había demostrado la capacidad mongol para la guerra de asedio y la administración territorial, la destrucción del imperio Khwarezm revelaría algo aún más aterrador: la furia de Genghis Khan cuando se sentía insultado. Lo que comenzó como un intento de establecer relaciones comerciales pacíficas con el poderoso imperio Khwarezm se transformó en una de las campañas de venganza más devastadoras en la historia de la humanidad. Una tormenta de destrucción que borraría del mapa a ciudades enteras y cambiaría para siempre el rostro de Asia Central. El imperio Khwarezm, en 1219, era una potencia formidable que se extendía desde el mar Caspio hasta las fronteras de la India, gobernando sobre algunas de las ciudades más ricas y culturalmente sofisticadas del mundo medieval. Samarcanda y Bukhara eran joyas de la civilización islámica, centros de aprendizaje donde filósofos, matemáticos y poetas creaban obras que influirían en el pensamiento humano durante siglos. El Khwarezm Shah, Alá ad-Din Muhammad, se consideraba a sí mismo igual a los califas de Bagdad y superior a cualquier bárbaro de las estepas. Esta arrogancia sería su perdición. La chispa que encendió el infierno fue aparentemente menor. En 1218, una caravana comercial mongol de 450 mercaderes fue atacada y masacrada en Otrar por orden del gobernador local, quien acusó a los comerciantes de ser espías. Cuando Genghis Khan envió embajadores para exigir la entrega del culpable y compensación por la afrenta,
el Khwarezm Shah no solo se negó, sino que humilló públicamente a los embajadores, ejecutando a uno y enviando a los otros de regreso con las barbas afeitadas, un insulto que en la cultura mongol era equivalente a una declaración de guerra. El Khan había ofrecido la mano de la diplomacia y había recibido la bofetada del desprecio. La respuesta sería proporcional a la afrenta, pero multiplicada por el genio militar mongol. En 1219, Gengis Khan cruzó el río Sir Daria con un ejército de aproximadamente 200.000 guerreros, una fuerza que incluía no solo mongoles, sino también auxiliares chinos, turcos y de otras nacionalidades que habían sido incorporados al imperio en expansión. La campaña que siguió no fue simplemente militar, fue apocalíptica. La primera ciudad en caer fue Otrar, donde todo había comenzado. El asedio duró meses, pero cuando las murallas finalmente cedieron, Gengis Khan ordenó que la ciudad fuera borrada de la faz de la tierra. El gobernador que había masacrado a los mercaderes fue ejecutado con plata fundida vertida en sus ojos y oídos, un castigo que simbolizaba tanto la justicia poética como la crueldad calculada del Khan. Pero fue la destrucción de Bukhara y Samarcanda lo que realmente demostró la magnitud de la furia mongol. Bukhara, conocida como la cúpula del Islam, cayó después de que sus líderes decidieran que la resistencia era inútil. Gengis Khan entró personalmente en la gran mezquita de la ciudad y, según las crónicas, declaró a los habitantes aterrorizados: «Soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre vosotros». La ciudad fue saqueada sistemáticamente, sus habitantes vendidos como esclavos o masacrados, y sus edificios más hermosos convertidos en ruinas humeantes. Samarcanda, la perla de Asia Central, enfrentó un destino aún más terrible. A pesar de sus formidables fortificaciones y de una guarnición de 110.000 soldados, la ciudad cayó en solo 5 días gracias a las tácticas mongolas de terror psicológico y superioridad táctica. La masacre que siguió fue tan completa que los cronistas contemporáneos afirmaron que se podía caminar durante días entre las ruinas sin encontrar un alma viva. Para 1221, el otrora poderoso imperio Khwarezm había dejado de existir, sus ciudades convertidas en monumentos a la venganza mongol. El Khwarezm Shah murió como un fugitivo en una isla del mar Caspio, y su hijo Jalal ad-Din fue perseguido hasta las montañas de Afganistán. La destrucción fue tan completa que algunas regiones de Asia Central no se recuperaron completamente hasta siglos después. Y la campaña estableció a los mongoles no solo como conquistadores, sino como una fuerza de destrucción que podía borrar civilizaciones enteras cuando se les provocaba adecuadamente. Mientras Gengis Khan consolidaba sus conquistas en Asia Central, sus generales Jebe y Subutai estaban escribiendo uno de los capítulos más extraordinarios en la historia militar, una campaña de reconocimiento que se transformaría en la primera invasión mongol de Europa, un preludio aterrador de lo que vendría décadas después. Lo que comenzó como una persecución del fugitivo Jalal ad-Din se convirtió en una demostración de que ni las vastas distancias ni los terrenos desconocidos podían detener a la máquina militar mongol cuando tenía impulso. En 1221, después de la destrucción del imperio Khwarezm, Gengis Khan ordenó a sus 2 generales más capaces que persiguieran a Jalal ad-Din, el último príncipe Khwarezm, hasta donde fuera necesario. Lo que siguió fue una de las marchas más extraordinarias en la historia militar. 20.000 jinetes mongoles atravesaron el Cáucaso, una región montañosa que se suponía impasable para ejércitos grandes, y emergieron en las estepas del sur de Rusia como fantasmas surgidos de las leyendas. Los pueblos locales, que nunca habían visto mongoles,
Inicialmente los confundieron con una tribu local, un error que resultaría fatal para miles de guerreros georgios y armenios que se atrevieron a enfrentarlos. El primer gran encuentro con el mundo eslavo ocurrió en 1223, cuando los mongoles se enfrentaron a una coalición de príncipes rusos en la batalla del río Kalka. Los príncipes rusos, habituados a las guerras locales entre ciudades-estado, no tenían experiencia alguna contra un enemigo que combinaba la movilidad de los nómadas con la disciplina de un ejército imperial. La batalla fue una masacre unilateral. Los mongoles utilizaron su táctica favorita de finta y retirada para atraer a la caballería pesada rusa a terreno desfavorable, donde fueron aniquilados por lluvia de flechas y cargas coordinadas. La victoria fue tan completa que 6 príncipes rusos murieron en el campo de batalla, incluido Mstislav de Kiev, cuya muerte marcó el fin de una era en la historia rusa. Pero estos primeros choques fueron solo el aperitivo de un banquete de destrucción que se serviría una generación después. Cuando Batu Khan, nieto de Genghis, lanzó la invasión completa de Europa en la década de 1240, llevó consigo todas las lecciones aprendidas en las campañas anteriores, multiplicadas por una generación de refinamiento táctico. La fundación de la Horda Dorada no fue simplemente una conquista territorial, fue el establecimiento de un sistema de dominación que perduraría durante siglos. Kiev, la madre de las ciudades rusas, fue arrasada en 1240 con una violencia que impactó incluso a los cronistas mongoles, acostumbrados a la destrucción masiva. La culminación de esta fase de expansión occidental llegó con las victorias simultáneas de Legnica y Mohi en 1241, cuando los mongoles demostraron que podían derrotar a los mejores ejércitos de Europa en el mismo día. En Legnica enfrentaron a la flor de la caballería polaca y alemana, incluidos los caballeros templarios y hospitalarios, considerados invencibles en combate. La batalla terminó con la muerte de Enrique II de Silesia y la aniquilación casi completa de las fuerzas cristianas. Simultáneamente, en Mohi, otro ejército mongol destrozó completamente las fuerzas húngaras del rey Bela IV, una victoria tan decisiva que el reino de Hungría quedó completamente expuesto a la ocupación mongol. Lo más aterrador de estas victorias no era simplemente su alcance, sino su metodología. Los mongoles habían estudiado a sus enemigos europeos con la misma precisión científica que aplicaban a todas sus conquistas. Sabían que la caballería pesada europea dependía de la carga frontal masiva, así que desarrollaron tácticas específicamente diseñadas para neutralizar esta ventaja. Utilizaron armas de asedio construidas por ingenieros chinos para romper las fortificaciones occidentales. Emplearon espías y diplomáticos para dividir a sus enemigos antes de que las batallas comenzaran. Europa se había encontrado cara a cara con un tipo de guerra que no había experimentado jamás, y el resultado había sido una humillación casi completa. Solo la muerte de Ögedei Khan en 1241 salvó a Europa occidental de una invasión que podría haber alterado completamente el curso de la civilización occidental. Los mongoles se retiraron para elegir un nuevo Khan, pero habían dejado un mensaje claro grabado en sangre desde las estepas rusas hasta las llanuras húngaras. Ningún lugar estaba demasiado lejos. Ningún ejército era demasiado fuerte y ninguna frontera era suficiente protección contra el poder de las estepas cuando se desataba en toda su furia. El año 1227 marcó el fin de una era y el comienzo de otra, cuando Genghis Khan, el hombre que había transformado a tribus nómadas dispersas en la fuerza militar más temida del mundo, enfrentó al único enemigo que nunca había logrado derrotar: la mortalidad.
Su muerte durante el asedio final de Xixia fue mantenida en el más absoluto secreto. Una decisión que revelaba tanto la naturaleza pragmática del liderazgo mongol como la comprensión de que imperios construidos sobre la personalidad de un solo hombre pueden colapsar con la misma rapidez con la que se construyen. Los últimos días de Gengis Khan fueron una mezcla de triunfo y tragedia que encapsulaba perfectamente la naturaleza dual de su legado. Había regresado a Xixia, el mismo reino Tangut que había sido su primera gran conquista, para castigar lo que él percibía como una traición. El rey de Xixia había fallado en proporcionar las tropas prometidas para la campaña contra Khwarezm. Para Gengis, esto no era simplemente un incumplimiento contractual, era una afrenta personal que requería venganza total. A los 65 años, un anciano, según los estándares de la época, lideraba personalmente el asedio, demostrando que la edad no había disminuido su sed de conquista ni su necesidad de castigar a aquellos que lo desafiaban. La caída del caballo que selló su destino fue, en muchos sentidos, simbólica de toda su vida, violenta, inesperada y con consecuencias que se extenderían mucho más allá del momento inicial. Algunos relatos sugieren que fue herido durante una cacería, otros que fue una enfermedad la que finalmente lo derrotó, pero el resultado fue el mismo. El hombre que había sobrevivido a envenenamientos, traiciones, batallas y las crueldades de las estepas, encontró su fin no en gloria marcial, sino en la forma más mundana posible, un accidente que cualquier jinete podría sufrir. Sin embargo, incluso en la muerte, Gengis demostró su genio estratégico al ordenar que su fallecimiento se mantuviera en secreto hasta que Xixia fuera completamente destruida. La decisión de ocultar la muerte del Khan fue una obra maestra de engaño estratégico que permitió a los mongoles completar la conquista de Xixia sin enfrentar la rebelión masiva que inevitablemente habría seguido a la noticia de la muerte de su líder. Durante meses, comandantes mongoles continuaron emitiendo órdenes en nombre del Khan muerto, manteniendo la disciplina del ejército y el terror de los enemigos. Cuando finalmente se completó la destrucción de Xixia, el reino Tangut había dejado de existir tan completamente que los historiadores modernos aún debaten sobre la ubicación exacta de su capital. Solo entonces se reveló la muerte de Gengis Khan, y para ese momento los mecanismos de sucesión que él había establecido ya estaban en movimiento. La transición de poder a Ogedei en 1229 demostró otra dimensión del genio de Gengis Khan, su capacidad para crear instituciones que sobrevivieran a su fundador. Ogedei no era el hijo mayor ni el más carismático, pero había sido elegido por su padre específicamente por su temperamento equilibrado y su habilidad administrativa. Durante su reinado, que duró hasta 1241, Ogedei transformó el imperio mongol de una confederación de tribus conquistadoras en un estado funcional con sistemas de impuestos, censos y administración civil. Estableció Karakorum como capital permanente, creó una moneda imperial y patrocinó proyectos de construcción que rivalizaban con los de China y Persia. Pero la muerte de Ogedei en 1241, durante una de sus legendarias borracheras, reveló la fragilidad inherente de incluso el sistema de sucesión más cuidadosamente diseñado. Su muerte ocurrió en el momento más crítico posible, cuando los ejércitos mongoles estaban a las puertas de Europa Occidental y parecían imparables. La retirada inmediata de Batu Khan y sus generales desde Hungría y Polonia para participar en la elección del nuevo Khan salvó a Europa de una invasión que podría haber alterado completamente el curso de la civilización occidental. La muerte de Ogedei no solo terminó con la expansión mongol hacia el oeste,
inició un período de guerras civiles y fragmentación que eventualmente dividiría el imperio unificado de Genghis Khan en kanatos separados. En la ironía más cruel de la historia, el imperio que había conquistado el mundo a través de la disciplina y la unidad comenzó su declive debido a las mismas disputas sucesorias que habían plagado a las tribus mongolas antes de Genghis. El ciclo de la historia mongola había completado una revolución completa desde la fragmentación tribal hasta la unidad imperial y de regreso a la fragmentación, recordando que incluso los imperios más poderosos están sujetos a las mismas debilidades humanas que destruyen a individuos y familias. ¿Cómo llegó el imperio mongol a su máxima expansión? ¿Y por qué terminó fragmentándose después de dominar medio mundo? Después de las conquistas devastadoras de Genghis Khan y la consolidación bajo Ögedei, el imperio mongol estaba a punto de alcanzar su máxima extensión territorial. Bajo nuevos líderes como Möngke y Kublai Khan, los mongoles conquistarían desde Bagdad hasta Beijing, creando la entidad política más grande que el mundo había conocido. Pero como todos los imperios construidos sobre la conquista, también enfrentaría los límites de su propia ambición y las fuerzas internas que eventualmente lo dividirían. Esta es la historia del apogeo y la caída del coloso mongol. Cuando Möngke Khan ascendió al trono imperial mongol en 1251, heredó no solo el imperio más grande del mundo, sino también la ambición implacable de sus predecesores de expandir las fronteras mongolas hasta los confines mismos de la tierra conocida. Su elección marcó el fin de un periodo de relativa inactividad militar y el comienzo de la fase final de expansión mongol, una campaña coordinada en múltiples frentes que llevaría a los ejércitos de las estepas desde las murallas de Bagdad hasta las costas del Mediterráneo, desde las junglas de Vietnam hasta las nieves de Siberia. Möngke era diferente de sus predecesores en aspectos cruciales. Mientras que Genghis había sido un guerrero nato y Ögedei un administrador hábil, Möngke combinaba ambas cualidades con una visión estratégica que abarcaba continentes enteros. Su gran plan era audaz hasta la temeridad: conquistas simultáneas en China, Oriente Medio y Europa. Una operación militar de escala global que requería una coordinación logística que desafiaba los límites de la tecnología de comunicaciones del siglo XIII. Para implementar esta visión, Möngke dividió las responsabilidades entre los miembros más capaces de su familia. Él mismo dirigiría la conquista final de China. Su hermano Hülegü destruiría los centros de poder islámicos en Oriente Medio, y su hermano Kublai completaría la pacificación del sur de China. La campaña de Hülegü en Oriente Medio se convertiría en una de las empresas militares más devastadoras en la historia del Islam. Con un ejército de 120.000 guerreros que incluía ingenieros chinos, arqueros mongoles y auxiliares de una docena de nacionalidades diferentes, Hülegü cruzó el río Amu Daria en 1256 con órdenes específicas de destruir dos objetivos que habían sido espinas en el costado mongol durante décadas: los asesinos de Alamut y el califato abásida de Bagdad. Los asesinos, una secta islámica que había perfeccionado el arte del asesinato político desde sus fortalezas montañosas, aparentemente inexpugnables, fueron los primeros en caer. Sus castillos, considerados impenetrables, fueron reducidos a escombros por las máquinas de asedio mongolas en cuestión de semanas, pero fue la destrucción de Bagdad en 1258 lo que realmente cambió el curso de la historia mundial. Bagdad no era simplemente otra ciudad, era el corazón palpitante de la civilización islámica, sede del califato que había gobernado el mundo musulmán durante más de 500 años, centro de aprendizaje que albergaba la casa de la sabiduría, donde se preservaba el conocimiento de griegos, persas, indios y árabes.
El califa al-Mustasim, último de la línea abásida, había cometido el error fatal de subestimar tanto la determinación mongola como su propia vulnerabilidad. Cuando Hülegü le exigió sumisión, el califa respondió con arrogancia, confiando en que Alá protegería la ciudad sagrada de los infieles. El asedio de Bagdad duró solo 13 días, pero sus consecuencias resonarían durante siglos. Cuando las murallas finalmente cedieron bajo el bombardeo implacable de las catapultas mongolas, lo que siguió fue una orgía de destrucción que superó incluso los estándares mongoles de brutalidad. Se estima que entre 200.000 y 1.000.000 de habitantes fueron masacrados, incluyendo al califa mismo, quien según la leyenda fue ejecutado siendo enrollado en una alfombra y pisoteado por caballos para evitar derramar su sangre real directamente. La casa de la sabiduría fue quemada, sus manuscritos arrojados al río Tigris en tales cantidades que se dice que las aguas se volvieron negras con la tinta. Siglos de conocimiento acumulado desaparecieron en humo. Una pérdida cultural que algunos historiadores comparan con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. La conquista continuó hacia Siria, donde las fuerzas de Hülegü capturaron Alepo y Damasco, estableciendo el Ilkhanato mongol como la nueva potencia dominante en Oriente Medio. Pero la muerte súbita de Möngke en 1259, durante un asedio en China, alteró dramáticamente el equilibrio de poder. Hülegü se vio obligado a regresar a Mongolia con la mayor parte de su ejército para participar en la elección del nuevo Gran Khan, dejando solo una fuerza de ocupación relativamente pequeña en sus nuevas conquistas. Esta retirada parcial crearía la oportunidad que los mamelucos de Egipto necesitaban para detener la expansión mongola en la batalla de Ain Jalut, marcando el primer límite real al poder mongol en el oeste. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El califato abásida había dejado de existir después de más de 500 años y el equilibrio de poder en Oriente Medio había cambiado irreversiblemente, estableciendo patrones de fragmentación política que influenciarían la región hasta los tiempos modernos. La muerte prematura de Möngke en 1259 no solo alteró el equilibrio de poder en Oriente Medio, desencadenó una guerra civil dentro del Imperio mongol que definiría su futuro durante las siguientes décadas. En el centro de esta crisis estaba Kublai Khan, hermano menor de Möngke, cuya visión del Imperio mongol difería radicalmente de la de sus predecesores nómadas. Mientras que Genghis Khan había sido un guerrero de las estepas que había adoptado algunos elementos de civilización sedentaria por necesidad práctica, Kublai era fundamentalmente diferente. Era un mongol que había caído enamorado de la civilización china y que creía que el futuro del imperio residía no en las tradiciones nómadas, sino en la adopción completa de los modelos administrativos y culturales de las grandes civilizaciones sedentarias. La guerra civil que siguió a la muerte de Möngke fue más que una disputa dinástica, fue un choque fundamental entre dos visiones incompatibles del futuro mongol. Por un lado estaba Arik Böke, hermano menor de Kublai, quien representaba la facción tradicionalista que creía que los mongoles debían mantener sus costumbres nómadas y gobernar desde Karakorum, la capital tradicional en las estepas. Por el otro lado estaba Kublai, quien ya había establecido su base de poder en China y creía que el futuro del imperio residía en la adopción de métodos chinos de gobierno y la integración completa con las civilizaciones conquistas. La guerra que siguió duró 4 años y se libró tanto en los campos de batalla como en las cortes, donde cada bando buscaba legitimidad a través del apoyo de diferentes facciones de la élite mongola. La victoria de Kublai en 1264 marcó un punto de inflexión irreversible en la historia mongola. Su primer acto como Gran Khan fue trasladar la capital del imperio desde Karakorum a Beijing, que él renombró como Dadu,
una decisión que simbolizaba la transformación fundamental que estaba operando. En 1271, Kublai dio el paso final en esta transformación cuando proclamó oficialmente la dinastía Yuan, convirtiéndose no solo en Gran Khan de los mongoles, sino en emperador de China según las tradiciones confucianas. Esta no era simplemente una conquista, era una asimilación mutua en la que los mongoles adoptaban la civilización china mientras simultáneamente la reformaban según sus propias necesidades. La conquista final del sur de China bajo la dinastía Song fue una demostración magistral de cómo Kublai había logrado combinar la eficiencia militar mongola con los recursos y la sofisticación tecnológica china. La dinastía Song, que había resistido a los mongoles durante décadas desde sus fortalezas en el sur de China, poseía la tecnología militar más avanzada del mundo, incluyendo armas de fuego primitivas, barcos de guerra sofisticados y fortificaciones que habían evolucionado específicamente para resistir los ataques mongoles. Pero Kublai había aprendido las lecciones de las campañas anteriores. En lugar de depender únicamente de la caballería de las estepas, construyó una armada china que podía enfrentar a los Song en su propio elemento. La campaña final contra los Song, que culminó en 1279 con la batalla naval de Yamen, fue una síntesis perfecta de tradición mongola e innovación china. Las fuerzas de Kublai utilizaron tácticas navales chinas, armas de fuego y conocimiento local, pero mantuvieron la implacabilidad estratégica y la coordinación que habían hecho invencibles a los mongoles en tierra firme. La victoria final no solo completó la unificación de China bajo dominio mongol, estableció el precedente para lo que se convertiría en el modelo de gobierno mongol en las regiones sedentarias, adopción de las instituciones locales combinada con autoridad militar mongola absoluta. Bajo Kublai, China experimentó un periodo de prosperidad económica y expansión comercial que conectó el imperio mongol con rutas comerciales que se extendían desde Europa hasta el sudeste asiático. Sin embargo, esta misma sofisticación y complejidad administrativa que hizo a la China Yuan tan próspera también la alejó irremediablemente de las tradiciones nómadas que habían sido la fuente original del poder mongol, estableciendo las tensiones internas que eventualmente contribuirían a la fragmentación del imperio y el declive del poder mongol en China. Después de décadas de conquistas aparentemente imparables, el imperio mongol finalmente comenzó a encontrar los límites de su poder expansivo a finales del siglo XIII. Estos límites no fueron impuestos por una única derrota catastrófica, sino por una serie de fracasos costosos que revelaron las vulnerabilidades inherentes de un imperio construido sobre la premisa de expansión perpetua. Las campañas fallidas contra Japón, Java, Vietnam y el fracaso en expandirse más allá de Egipto hacia África demostraron que incluso el genio militar mongol tenía limitaciones que no podían superarse mediante la fuerza bruta o la innovación táctica. El fracaso más espectacular y costoso fue la invasión de Japón, donde los mongoles enfrentaron no solo la resistencia humana, sino las fuerzas de la naturaleza misma. Kublai Khan, ebrio de sus éxitos en China, había decidido que las islas japonesas serían la siguiente adición lógica a su imperio. La primera invasión en 1274 había sido un reconocimiento en fuerza que había demostrado tanto la vulnerabilidad japonesa como las dificultades logísticas de una operación anfibia a gran escala. Los samuráis japoneses, con su código de honor individual y sus tácticas de combate singular, habían sido completamente superados por las tácticas de masa mongolas y las armas de fuego chinas. Pero una tormenta había obligado a la flota mongola a retirarse, dando a Japón tiempo precioso para prepararse.
La segunda invasión en 1281 fue una de las operaciones militares más ambiciosas en la historia premoderna. Dos flotas masivas, con un total de 4.400 barcos y 140.000 soldados, convergieron en las costas japonesas en lo que debería haber sido una demostración abrumadora del poder mongol. Los japoneses habían usado los 7 años entre invasiones para construir murallas costeras, entrenar a sus guerreros en tácticas antimongolas y, más crucialmente, desarrollar nuevas estrategias navales que incluían ataques nocturnos con barcos incendiarios contra la flota invasora. Pero fue el kamikaze, el viento divino, el que selló el destino de la invasión mongola. El tifón que azotó la flota mongola fue tan devastador que se ahogaron más de 100.000 soldados y los supervivientes que llegaron a tierra fueron masacrados por los samurái. El fracaso fue tan completo que Kublai nunca volvió a intentar invadir Japón, y el evento se convirtió en una parte fundamental de la mitología japonesa sobre la protección divina. En el oeste, los mongoles enfrentaron límites igualmente frustrantes en la forma de los mamelucos de Egipto, que demostraron ser uno de los pocos enemigos capaces de derrotar consistentemente a los ejércitos mongoles en campo abierto. La batalla de Ain Jalut en 1260 había sido más que una simple derrota militar. Había sido una revolución psicológica que demostró que los mongoles no eran invencibles. Los mamelucos, soldados esclavos entrenados desde la infancia en las artes de la guerra, habían desarrollado tácticas específicamente diseñadas para contrarrestar las ventajas mongolas. Su caballería pesada podía igualar la movilidad mongola, mientras que su conocimiento del terreno desértico negaba muchas de las ventajas tácticas tradicionalmente mongolas. Las invasiones de Vietnam y Java en la década de 1290 revelaron otra limitación crítica del poder mongol: su incapacidad para operar efectivamente en climas tropicales y terrenos de jungla. En Vietnam, los mongoles se encontraron luchando contra un enemigo que había perfeccionado la guerra de guerrillas en un ambiente que era completamente ajeno a los guerreros de las estepas. Las enfermedades tropicales, la humedad aplastante y la resistencia feroz de los vietnamitas bajo el liderazgo de Tran Hung Yao crearon un cóctel letal que diezmó a los ejércitos mongoles. La campaña de Java enfrentó desafíos similares, complicados por las dificultades logísticas de mantener líneas de suministro a través de miles de kilómetros de océano. Estas derrotas y fracasos no fueron simplemente reveses militares. Representaron el agotamiento gradual del impulso expansivo que había impulsado al imperio mongol durante más de medio siglo. Cada campaña fallida consumía recursos enormes y revelaba nuevas vulnerabilidades que los enemigos del imperio podían explotar. Más crucialmente, estos fracasos demostraron que el modelo mongol de conquista, que dependía de la movilidad de la caballería y la adaptación rápida a nuevas tácticas, tenía limitaciones geográficas y climáticas que no podían superarse simplemente mediante la determinación o la innovación. El imperio había alcanzado su máxima extensión geográfica, y los intentos de expandirse más allá de estos límites naturales solo servirían para debilitar las regiones ya conquistadas y acelerar los procesos de fragmentación interna que eventualmente destruirían la unidad imperial que Gengis Khan había forjado en las estepas mongolas 2 generaciones antes. El período conocido como la Pax Mongólica, que se extendió aproximadamente desde 1260 hasta 1350, representa una de las paradojas más fascinantes de la historia mundial. Un imperio construido sobre la destrucción y la conquista se convirtió en el facilitador de un período de intercambio cultural y comercial sin precedentes que conectó Europa,
Asia y África en una red de comunicación e intercambio que no se volvería a ver hasta la era moderna. Sin embargo, esta misma paz y prosperidad contenía las semillas de la fragmentación que eventualmente destruiría la unidad del imperio mongol. La infraestructura que hizo posible la Pax Mongólica era en muchos sentidos el legado más duradero del genio organizacional de Genghis Khan. El sistema YAM, la red de comunicaciones que había desarrollado para coordinar sus campañas militares, se había expandido hasta convertirse en la primera red de comunicaciones verdaderamente intercontinental en la historia humana. Estaciones de relevo separadas por una jornada de caballo se extendían desde Lisboa hasta Beijing, permitiendo que mensajes y comerciantes viajaran distancias que previamente habrían tomado años en cuestión de meses. Esta red no solo facilitaba la comunicación administrativa, creaba las condiciones para un intercambio comercial a escala global que enriquecía tanto a los mongoles como a sus súbditos. La revitalización de la ruta de la seda, bajo protección mongola, transformó patrones comerciales que habían permanecido relativamente estables durante siglos. Por primera vez en la historia, un comerciante podía viajar desde Constantinopla hasta Kambalik, Beijing, bajo la protección de una sola autoridad política, eliminando las tarifas múltiples, los riesgos de bandidaje y las barreras políticas que habían hecho prohibitivamente caro el comercio de larga distancia. Los mongoles, con su pragmatismo característico, no solo toleraban, sino que activamente promovían este comercio a través de políticas que incluían la estandarización de pesos y medidas, la protección de caravanas comerciales y la creación de un sistema monetario que funcionaba a través de todo el imperio. Pero fue el intercambio de ideas e innovaciones lo que realmente hizo de la Pax Mongólica un fenómeno transformador. Tecnologías que habían estado confinadas a regiones específicas durante siglos se extendieron rápidamente a través de todo el imperio. La pólvora china llegó a Europa. Las técnicas de impresión se expandieron hacia el oeste. Los sistemas de irrigación persas fueron adaptados en China, y el conocimiento médico árabe se fusionó con prácticas chinas para crear nuevos avances en medicina. Los mongoles, con su tradicional tolerancia religiosa y su apertura a la adopción de innovaciones útiles, se convirtieron en los intermediarios de un intercambio intelectual que aceleró el desarrollo tecnológico en todas las regiones del imperio. Sin embargo, esta misma prosperidad y intercambio crearon fuerzas centrífugas que comenzaron a fragmentar el imperio desde adentro. Para 1260, el imperio se había dividido formalmente en 4 kanatos: el Yuan en China bajo Kublai Khan, el Ilkhanato en Persia bajo los descendientes de Hulegu, el Kanato de Chagatai en Asia Central y la Horda Dorada en Rusia bajo los descendientes de Batu. Aunque estos kanatos mantenían una lealtad nominal al Gran Khan en Beijing, en la práctica operaban como estados independientes con intereses frecuentemente conflictivos. La fragmentación política se aceleró por cambios culturales profundos que alteraron la naturaleza fundamental del poder mongol. En el Ilkhanato, los mongoles se convirtieron al Islam, adoptando no solo la religión, sino también muchas de las prácticas administrativas y culturales persas. En China, Kublai y sus sucesores se volvieron progresivamente más chinos en sus métodos de gobierno y perspectivas culturales. Incluso en la Horda Dorada, los mongoles comenzaron a adoptar elementos de la cultura eslava y más tarde se convertirían al Islam. Esta diversificación cultural, aunque enriquecedora en muchos aspectos, erosionó la unidad ideológica y las tradiciones nómadas compartidas que habían sido la fuente original de la fuerza mongola. Para el final del siglo XIII,
Los diferentes khanatos estaban tan culturalmente diferenciados que tenían más en común con sus súbditos sedentarios que entre sí, estableciendo las condiciones para la fragmentación política que caracterizaría el siglo siguiente. La Pax Mongólica había creado un mundo más conectado y próspero, pero a costa de la unidad imperial que había hecho posible esa misma prosperidad. El siglo XIV marcó el comienzo del fin para el imperio mongol unificado, cuando las fuerzas internas que habían estado desarrollándose durante décadas finalmente convergieron para crear una crisis que ningún liderazgo individual podía resolver. La muerte de Kublai Khan en 1294 no solo marcó el fin de la última figura verdaderamente unificadora en la dinastía imperial mongola. También desató una serie de guerras civiles, rebeliones y calamidades naturales que fragmentarían irreversiblemente el imperio más grande que el mundo había conocido. La crisis de sucesión que siguió a la muerte de Kublai reveló lo profundamente que la adopción de métodos chinos de gobierno había alterado la naturaleza fundamental del poder mongol. Los sucesores de Kublai en la dinastía Yuan no eran guerreros de las estepas endurecidos por décadas de campaña. Eran emperadores chinos criados en palacios, más familiarizados con los rituales de la corte confuciana que con las tradiciones ecuestres de sus ancestros. Esta transformación cultural, aunque había permitido a los mongoles gobernar eficazmente sobre poblaciones sedentarias masivas, también los había despojado de las fuentes tradicionales de legitimidad y fuerza que habían hecho posible su ascenso inicial al poder. Las primeras décadas del siglo XIV vieron una cascada de crisis que se alimentaron mutuamente hasta crear una espiral descendente de la cual el imperio nunca se recuperaría. Las disputas sucesorias se convirtieron en guerras civiles abiertas que consumían recursos enormes y dividían la lealtad de los generales mongoles. Simultáneamente, el cambio climático global que caracterizó el período conocido como la Pequeña Edad de Hielo causó hambrunas masivas en China, reduciendo los ingresos fiscales del imperio precisamente cuando se necesitaban más recursos para las guerras internas. Las inundaciones del río Amarillo en la década de 1340 desplazaron a millones de campesinos chinos, creando una crisis de refugiados que sobrecargó la capacidad administrativa del gobierno Yuan. Pero fue la llegada de la peste negra lo que transformó estas crisis regionales en una catástrofe continental que aceleró dramáticamente el colapso del orden mongol. La peste, que probablemente se originó en las estepas de Asia Central, se extendió a lo largo de las mismas rutas comerciales que habían sido la fuente de prosperidad durante la Pax Mongólica. La red de comunicaciones mongola, que había facilitado el intercambio de bienes e ideas, ahora facilitaba la propagación de una enfermedad que mataría a entre 1/3 y la mitad de la población de Eurasia. Las ciudades comerciales que habían sido los centros de la prosperidad mongola se convirtieron en mausoleos, y las rutas comerciales que habían conectado continentes se vaciaron de caravanas. La peste no solo devastó poblaciones, destruyó los fundamentos económicos sobre los cuales se había construido el poder mongol tardío. Los ingresos comerciales que habían financiado los ejércitos mongoles y la administración civil se evaporaron cuando el comercio intercontinental colapsó. Las ciudades que habían pagado tributo se despoblaron o se rebelaron cuando la autoridad central se debilitó. Más crucialmente, la enfermedad afectó particularmente a las poblaciones urbanas sedentarias que habían proporcionado la base fiscal del imperio, mientras que las poblaciones nómadas rurales, aunque también afectadas, mantuvieron una mayor capacidad de resistencia debido a su menor densidad poblacional y su estilo de vida más disperso.
El colapso se aceleró cuando las élites mongolas, enfrentadas a crisis que no podían resolver a través de métodos tradicionales, comenzaron a luchar entre sí por los recursos cada vez más escasos. El Ilkhanato en Persia fue el primero en fragmentarse completamente, disolviéndose en 1335 en una colección de principados rivales que fueron gradualmente absorbidos por poderes regionales emergentes. El Kanato de Chagatai se fragmentó en 1363, dividiéndose entre facciones que habían perdido toda semblanza de unidad política o cultural. Incluso la Horda Dorada, que había mantenido su cohesión por más tiempo que otros kanatos, comenzó un declive prolongado que culminaría con su absorción gradual por parte del Imperio Ruso emergente. Para mediados del siglo XIV, el Imperio Mongol unificado había dejado de existir en todo menos en nombre. Los diferentes kanatos, cuando sobrevivían, se habían convertido en estados regionales que tenían poco en común con el imperio nómada que Gengis Khan había forjado en las estepas mongolas. La transformación era tan completa que cuando Tamerlán intentó recrear el imperio mongol un siglo después, tuvo que hacerlo como un conquistador externo que derrotaba a los descendientes debilitados de los mongoles originales. El ciclo histórico que había comenzado con la unificación de las tribus nómadas había completado una revolución completa, regresando las estepas a la fragmentación política que había caracterizado la región antes del ascenso de Temujin, pero dejando atrás un mundo permanentemente transformado por el período de dominación mongola. La caída final de la dinastía Yuan en 1368 marcó el fin simbólico del imperio mongol como fuerza política unificada, pero sería un error interpretar esta fecha como el final de la influencia mongola en la historia mundial. Cuando Xu Jianzhang, líder de la rebelión campesina que había devastado China durante décadas, estableció la dinastía Ming y expulsó a los mongoles de Beijing, no estaba simplemente derrocando a otra dinastía, estaba cerrando un capítulo de la historia humana que había durado más de un siglo y medio y que había transformado irreversiblemente la naturaleza de la civilización euroasiática. Los últimos años de la dinastía Yuan habían sido una lenta agonía que ilustraba perfectamente cómo imperios construidos sobre la conquista pueden desintegrarse cuando pierden su ímpetu expansivo. Los emperadores Yuan del siglo XIV eran sombras pálidas de Kublai Khan, gobernantes débiles, obsesionados con rituales cortesanos, mientras su imperio se desmoronaba debido a rebeliones campesinas, desastres naturales y la incompetencia administrativa. La rebelión del Turbante Rojo, que había comenzado como una protesta contra la corrupción y los impuestos excesivos, se había extendido por toda China como un incendio, alimentada por el resentimiento acumulado contra siglos de dominación extranjera y exacerbada por las hambrunas y inundaciones que habían devastado el país. La expulsión de los mongoles de China fue tanto una revolución cultural como política. Los Ming no se contentaron con simplemente reemplazar a una dinastía con otra. Emprendieron un programa sistemático de resignificación que buscaba erradicar las influencias mongolas y restaurar lo que percibían como la pureza cultural china tradicional. Las costumbres mongolas fueron prohibidas, los nombres mongoles fueron cambiados por equivalentes chinos, y las prácticas administrativas que los mongoles habían introducido fueron reemplazadas por sistemas confucianos tradicionales. Sin embargo, esta restauración cultural fue más superficial de lo que los ideólogos Ming querían admitir. Muchas de las innovaciones mongolas, particularmente en administración, tecnología militar y comercio, habían sido tan profundamente integradas en la sociedad china que su eliminación completa era imposible. La retirada mongola de China no significó su desaparición de la historia.
Los mongoles expulsados regresaron a las estepas, pero llevaron consigo siglos de experiencia en gobierno sedentario, tecnología militar avanzada y conocimiento de las debilidades de las civilizaciones urbanas. Durante los siguientes siglos, estos mongoles sinificados continuarían siendo una amenaza constante para China, lanzando incursiones periódicas que forzaron a los Ming a invertir enormes recursos en la reconstrucción y extensión de la Gran Muralla. Más significativamente, las tradiciones y técnicas mongolas se fusionaron con las de otros pueblos de las estepas para crear nuevas síntesis culturales que influenciarían el desarrollo de potencias posteriores como el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. El legado verdadero del Imperio Mongol, sin embargo, se extendía mucho más allá de las fronteras políticas o las influencias culturales directas. Los mongoles habían creado por primera vez en la historia humana un sistema económico y de comunicaciones verdaderamente global que conectaba Europa, Asia y África en una red integrada de intercambio. Aunque esta red había colapsado con el imperio, había establecido precedentes y rutas que continuarían influyendo en los patrones comerciales durante siglos. Las rutas marítimas que los europeos desarrollarían durante la era de exploración a menudo seguían patrones establecidos durante la Pax Mongólica, y el conocimiento geográfico acumulado durante el período mongol sería crucial para navegantes como Marco Polo y las expediciones portuguesas posteriores. Quizás más profundamente, el Imperio Mongol había demostrado tanto las posibilidades como los límites de la dominación política a escala continental. Su éxito había mostrado que era posible, utilizando tecnología y organización preindustriales, crear y mantener un imperio que abarcara continentes enteros. Pero su fragmentación y colapso también habían demostrado que tales imperios contenían contradicciones internas que eventualmente los destruirían. Las lecciones de la experiencia mongola sobre la importancia de la adaptabilidad cultural, los peligros de la expansión excesiva y las tensiones entre tradiciones nómadas y necesidades administrativas sedentarias serían estudiadas y aplicadas por conquistadores posteriores desde Tamerlán hasta Napoleón. En el nivel más personal, el impacto genético del Imperio Mongol continúa siendo medible hoy en día. Estudios genéticos modernos sugieren que aproximadamente 0,5% de la población masculina mundial, cerca de 16 millones de hombres, son descendientes directos de Gengis Khan y sus parientes. Un testimonio biológico duradero del alcance extraordinario de las conquistas mongolas. El imperio había terminado, pero su legado en genes, culturas, tecnologías y estructuras políticas continuaría moldeando el desarrollo de la civilización humana durante milenios después de que el último Khan mongol hubiera sido expulsado de Beijing y las estepas hubieran reclamado a sus hijos perdidos. La historia del Imperio Mongol es, en última instancia, la historia de cómo la ambición humana puede transformar el mundo cuando se combina con genio organizacional, adaptabilidad cultural y una determinación implacable. Desde las humildes raíces de un niño abandonado llamado Temujin hasta el apogeo de un imperio que gobernaba sobre la cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, la saga mongola ilustra tanto las posibilidades extraordinarias como las limitaciones inevitables del poder humano. Gengis Khan y sus sucesores habían demostrado que era posible unificar continentes enteros bajo una sola autoridad. Crear redes de comunicación y comercio que conectaran civilizaciones separadas por miles de kilómetros y establecer sistemas de gobierno que funcionaran desde las estepas árticas hasta los desiertos del Medio Oriente. Pero también habían demostrado que incluso los imperios más poderosos están sujetos a las mismas fuerzas de fragmentación,
corrupción y declive que destruyen a individuos y familias. La paradoja central del imperio mongol, que su éxito mismo creó las condiciones para su eventual fragmentación, continúa siendo relevante para cualquier consideración del poder político en la era moderna. Los mongoles habían conquistado el mundo, pero al hacerlo habían perdido su alma nómada, y sin esa alma, el imperio se había convertido en una colección de estados regionales que tenían poco en común, excepto el recuerdo compartido de una gloria pasada. En las estepas de Mongolia, donde todo había comenzado, las tribus habían regresado a sus patrones tradicionales de nomadismo y conflicto intertribal, como si los siglos de imperio hubieran sido solo un sueño febril. Pero el mundo que los mongoles habían abandonado era fundamentalmente diferente del que habían encontrado cuando Temujin había comenzado su ascenso al poder. Las rutas comerciales que habían establecido continuarían funcionando bajo otras autoridades. Las tecnologías que habían difundido seguirían desarrollándose y extendiéndose. Los sistemas administrativos que habían creado servirían como modelos para imperios posteriores. Y en los genes de millones de personas a través de Eurasia, la herencia biológica de los conquistadores mongoles continuaría siendo una conexión tangible con una época en la que jinetes de las estepas habían gobernado desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. La pregunta con la que habíamos comenzado, cómo un niño abandonado se había convertido en el conquistador más temido de la historia, había encontrado su respuesta en una historia que abarcaba desde la supervivencia individual hasta la dominación global, desde la desesperación personal hasta el poder imperial, desde las tradiciones ancestrales hasta la innovación revolucionaria. Temujin había muerto en 1227, pero Genghis Khan había vivido lo suficiente para ver nacer imperios, morir civilizaciones y transformarse el mundo. Su legado no residía en los territorios que había conquistado o en las dinastías que había establecido, sino en la demostración de que incluso en un mundo aparentemente dominado por fuerzas más grandes que cualquier individuo, la determinación personal, el genio estratégico y la adaptabilidad cultural podían cambiar el curso de la historia humana de maneras que resonarían durante milenios. Así terminó la era de los mongoles, no con la destrucción súbita que habían traído a tantos de sus enemigos, sino con la fragmentación gradual y la asimilación que caracteriza el fin de todas las grandes potencias históricas. Pero su historia perdura como un recordatorio de que los límites de lo posible son mucho más amplios de lo que la mayoría de las épocas se atreven a imaginar, y que a veces, en las circunstancias adecuadas, individuos extraordinarios pueden emerger de los lugares más improbables para remodelar el mundo según sus visiones. El niño abandonado de las estepas se había convertido en emperador del mundo, y aunque su imperio había terminado, la memoria de lo que había logrado continuaría inspirando y aterrorizando a generaciones futuras de conquistadores, soñadores y cualquiera que se atreviera a imaginar que el mundo podría ser diferente de lo que es.